Ella apretó la maleta contra su pecho mientras bajaba del autobús en aquel camino polvoriento, el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en el silencio del campo. El sol de la tarde lanzaba sombras largas sobre la tierra roja, y el aire cargaba ese olor característico a eucalipto, mezclado con tierra mojada que ella aún no conocía, pero que pronto se convertiría en la esencia de sus días. Había vendido todo lo que poseía en la ciudad para recomenzar allí, al lado de Miguel, el hombre gentil que había conocido por casualidad en una feria de artesanías 6 meses atrás, y que le había prometido un nuevo comienzo lejos de las humillaciones que cargaba como cicatrices invisibles. Cada paso en dirección a la propiedad estaba cargado de esperanza frágil. Ese tipo de esperanza que nace después de que ya ha sido rota tantas veces que apenas te atreves a creer nuevamente. Pero cuando llegó a la hacienda, cuando sus botas pisaron por primera vez aquel patio de tierra apisonada, rodeado por árboles centenarios, no encontró la sonrisa cálida que esperaba. No encontró los brazos abiertos de Miguel, listos para recibirla en su nuevo hogar. En su lugar, encontró a la familia de él en fila en el porche como un tribunal austero. Los rostros cerrados esculpidos en expresiones de desaprobación, los ojos duros de juicio ya proferido antes incluso de que ella tuviera oportunidad de presentarse. La cuñada fue la primera en hablar, la voz afilada como navaja recién afilada, cortando el aire pesado con precisión quirúrgica. Una mujer de ciudad, divorciada, sin hijos, sin tierra, sin nada. ¿Es esto lo que traes a nuestra familia, Miguel? Una oportunista que solo quiere aprovecharse de un viudo con propiedad y 3 niños que necesitan una madre de verdad, no una sustituta desesperada. Las palabras cayeron sobre ella como piedras lanzadas, con fuerza, cada una dejando una marca invisible pero dolorosa que ella sabía que cargaría por mucho tiempo. Ella intentó sonreír, intentó presentarse con dignidad, intentó explicar que no era así, que ella y Miguel se habían conocido de forma genuina, que el amor que sentían era real y no basado en conveniencia. Pero su voz salió temblorosa, frágil, casi inaudible, tragada por la hostilidad palpable que llenaba cada centímetro de aquel espacio. Y entonces vio lo que más la devastó en aquel momento inicial. Vio los ojos de Miguel desviarse de los suyos, incapaz de enfrentar su mirada, incapaz de defenderla ante su propia familia, incapaz de tomar una posición clara al lado de la mujer que él había invitado para reconstruir su vida allí. En aquel momento, algo dentro de ella se rompió con un sonido silencioso pero definitivo. No era solo el rechazo lo que dolía, no era solo la sorpresa de encontrar hostilidad donde esperaba acogida. Era la conciencia profunda y devastadora de que una vez más ella había confiado, una vez más había creído que merecía un recomienzo. Una vez más se había expuesto solo para ser humillada públicamente, reducida a estereotipos crueles por personas que no conocían su historia, que no sabían nada sobre las batallas que ella ya había enfrentado solo para llegar hasta allí. Si alguna vez has sentido el peso devastador de ser juzgada antes incluso de tener la oportunidad de mostrar quién realmente eres, si ya fuiste reducida a estereotipos crueles por personas que no conocen tu historia ni les importa conocerla, si ya has visto a alguien que debería defenderte permanecer en silencio cobarde en tu humillación, si ya has sentido ese dolor agudo de percibir que confiaste nuevamente y nuevamente fuiste traicionada por esa confianza, sabe que no estás sola en ese sentimiento. Y más importante, sabe que la opinión ajena no determina tu valor real, ni tu derecho sagrado de reconstruir tu vida donde tu corazón elija plantar nuevas raíces. ¡Qué alegría que estés aquí! Dime desde dónde ves este video. Deja tu like, suscríbete al canal, porque aquí encontrarás historias de mujeres que, como tú, se rehusaron a ser definidas por el juicio ajeno y encontraron fuerza donde el mundo decía que solo había debilidad. Vamos a comenzar. La noche que siguió fue una de las más largas que Camila había experimentado en sus 35 años de vida. Miguel
Había preparado para ella el pequeño cuarto en el fondo de la casa, lejos de las habitaciones principales, donde la familia dormía, como si su presencia necesitara ser mantenida a distancia, aislada, casi como una enfermedad contagiosa que no podría contaminar los espacios sagrados de la familia. El cuarto era simple, casi monástico, con una cama estrecha que rechinaba al menor movimiento, una cómoda antigua con cajones que se atoraban, y una ventana pequeña que daba al corral de los caballos. Ella escuchó a través de las paredes delgadas, que parecían hechas más de papel que de madera, a la familia reunida en la sala, las voces no preocupándose en bajar el tono, como si quisieran que ella escuchara cada palabra cruel, cada predicción, sombría sobre su fracaso inminente. «Ella no va a durar una semana aquí», decía el cuñado, con una risa amarga que resonaba por la casa. «Mujer de ciudad no aguanta el trabajo de campo. Va a correr de regreso a donde vino en cuanto se rompa una uña, en cuanto se dé cuenta de que aquí no hay centro comercial, salón de belleza o restaurante en la esquina. Apuesto a que ella nunca sostuvo un asadón en la vida». La suegra, doña Francisca, una mujer de 60 y tantos años, con rostro marcado por el sol y por las preocupaciones de una vida entera cuidando aquella tierra, tenía un tono aún más cortante, más personal, más dirigido. «El problema no es ese. No es solo sobre que ella no consiga trabajar. El problema es que ella quiere tomar el lugar de nuestra Beatriz, nuestra niña preciosa, que nos fue arrebatada demasiado pronto. Como si alguien pudiera sustituir a la madre de esos niños, como si ella tuviera algún derecho sobre esta familia solo porque sedujo a Miguel en un momento de debilidad. Nuestra Beatriz era pura, era de esta tierra, sabía el valor de la familia. Esa de ahí, esa mujer divorciada de la ciudad. ¿Qué sabe ella sobre ser madre? ¿Qué sabe ella sobre sacrificio?» Camila se encogió en la cama estrecha, abrazando las rodillas contra el pecho, los brazos apretados alrededor de las piernas, como si pudiera hacerse desaparecer si se hacía lo suficientemente pequeña. Las lágrimas silenciosas mojaban la almohada áspera que olía a moho y soledad, cada gota cargando el peso de años de rechazo acumulado. Cada palabra que atravesaba la pared era una confirmación de sus peores miedos, aquellos miedos que la despertaban en medio de la noche desde que era niña y descubrió que no era deseada ni siquiera por su propia madre. Ella no era bienvenida en aquel lugar, ella no era querida por aquellas personas. Ella era vista como una intrusa, una oportunista, una amenaza, alguien que no merecía estar allí, que contaminaba con su presencia un espacio que debería permanecer sagrado para la memoria de una mujer muerta. Y Miguel, el hombre que había jurado amarla y protegerla, que había prometido que construirían una vida juntos en aquella hacienda, que la sostuvo durante sus crisis de pánico, cuando ella casi desistió de intentar nuevamente, no había dicho una única palabra en su defensa, ni una sílaba de protección o apoyo. Ella pensó en su vida anterior en la ciudad, en el matrimonio fracasado que la había dejado marcada como mercancía defectuosa a los ojos de la sociedad, en los chismes crueles de las vecinas que susurraban sobre su incapacidad de mantener a un hombre satisfecho, en la mirada de lástima mezclada con desprecio que veía en los rostros conocidos cada vez que salía a comprar pan. Había huido de todo aquello, había vendido su pequeño departamento, había dejado atrás el empleo estable pero sofocante, había creído con toda la fuerza que quedaba en su corazón cansado que aquí, en el campo, lejos de los juicios urbanos, al lado de un hombre simple pero honesto que parecía verla de verdad, podría finalmente encontrar paz y pertenencia. Pero la humillación la había seguido como una sombra insistente, como si estuviera tatuada en su piel de forma invisible, pero legible para todos. ¿Será que cargaba alguna marca invisible que atraía el juicio ajeno como imán? ¿Será que estaba destinada a ser siempre la extraña, la inadecuada, la que no pertenece, la que llega después y nunca consigue ocupar un espacio legítimo? ¿Será que existía algo fundamentalmente mal en ella que hacía que las personas la rechazaran instintivamente?
Esas preguntas daban vueltas en su mente como cuervos sobre un campo muerto, picoteando cada pedazo de autoestima que ella intentaba mantener intacto. El amanecer trajo nuevos desafíos que Camila no estaba preparada para enfrentar, desafíos que iban mucho más allá del trabajo físico pesado. Despertó con golpes insistentes en la puerta a las 5 de la mañana. El sol aún ni había nacido completamente, y la voz áspera de la cuñada cortando el silencio frío de la madrugada. Son las 5 de la mañana y el trabajo no espera a perezosos. Aquí todo el mundo trabaja desde que canta el gallo. Si te vas a quedar, si crees que tienes algún derecho de estar en esta casa, vas a tener que probarte, vas a tener que mostrar que no eres solo otra parásita de ciudad. Aún mareada de sueño interrumpido por pesadillas recurrentes y con los ojos hinchados de tanto llorar, Camila se arrastró a la cocina donde doña Francisca ya preparaba el desayuno para toda la familia, moviéndose con la eficiencia de décadas de rutina establecida. La mujer mayor ni miró en su dirección, ni reconoció su presencia con un buenos días o cualquier otro gesto de humanidad básica. Solo señaló con un movimiento brusco de cabeza hacia una pila gigantesca de papas que parecía haber sido especialmente aumentada para hacer la tarea más ardua. Pela todo eso hasta las 7 de la mañana. Y no desperdicies ni un pedacito, porque la comida aquí no sobra. Cada bocado es conquistado con sudor. Si desperdicias, vas a tener que explicar a toda la familia por qué tu incompetencia le está quitando comida de la boca a trabajadores de verdad. Camila tomó el cuchillo con manos temblorosas que apenas lograban sostener el mango de madera gastado y comenzó a trabajar, dolorosamente consciente de las miradas que quemaban su espalda como brasas vivas. Cada movimiento era observado con atención crítica, cada gesto criticado silenciosamente o a veces no tan silenciosamente. Ella sabía que estaban esperando que fallara, que comprobara todas las suposiciones crueles que hacían sobre ella, que confirmara la narrativa que ya habían construido sobre quién era ella, sin nunca haber hecho una única pregunta sobre su verdadera historia. Fue cuando escuchó la explosión viniendo del patio, un caos de sonidos que hizo hasta a doña Francisca estremecerse. Gritos infantiles cargados de rabia primitiva, insultos que harían a un marinero borracho sonrojarse de vergüenza. El sonido de algo de vidrio rompiéndose contra madera, llanto histérico mezclado con carcajadas salvajes. Doña Francisca solo sacudió la cabeza con resignación cansada, como quien ya desistió de una batalla perdida hace mucho tiempo. Los demonios despertaron, murmuró con una mezcla de amor y agotamiento. Desde que Beatriz se fue hace 2 años, desde que esos niños perdieron a la única persona que lograba alcanzarlos, esos 3 niños se volvieron completamente incontrolables. 3 niños salvajes que nadie logra domar, que expulsaron a 3 institutrices, 2 profesores particulares y un psicólogo infantil. Es el castigo de Dios por algún pecado que no sabemos cuál fue. Camila se acercó a la ventana polvorienta y vio por primera vez, realmente vio, a los hijos de Miguel. 3 niños entre 6 y 12 años, cubiertos de lodo de los pies a la cabeza, como si hubieran emergido de un pantano, peleando entre sí con una ferocidad que parecía más un combate mortal callejero que un juego entre hermanos. El mayor, Lucas, tenía 12 años, pero el rostro marcado por una rabia antigua y profunda, los ojos duros y desconfiados, de más para un niño, la mandíbula cerrada en desafío constante al mundo. El de en medio, Pedro, con 9 años, gritaba obscenidades impresionantes para su edad, mientras jalaba el cabello del más joven con fuerza brutal, los puños cerrados en furia que claramente no tenía nada que ver con la pelea actual, sino con algo mucho más profundo y no resuelto. Y Tomás, el pequeño de 6 años, con ojos enormes llenos de lágrimas y terror, lloraba desesperadamente mientras lanzaba piedras a todo lo que veía por delante en un intento caótico de defenderse o tal vez de simplemente hacer al mundo sentir el dolor que él sentía por dentro. Nadie se atreve a acercarse a ellos cuando están así, comentó la cuñada
con una sonrisa cruel que revelaba alguna satisfacción sádica en ver a Camila presenciando el caos que la aguardaba. Ya tuvimos 3 institutrices que desistieron en menos de una semana cada una. La última salió corriendo después de que Lucas le lanzó estiércol de caballo fresco y Pedro la encerró en el granero por 3 horas. La psicóloga dijo que ellos tienen trastorno de apego, trauma no resuelto, agresividad reactiva, un montón de términos elegantes para decir que son incontrolables. Buena suerte si crees que vas a conseguir alguna cosa con esas fieras. Beatriz era la única que lograba controlarlos y ella se fue. Camila sintió algo extraño e inesperado moverse en su pecho, algo que no era miedo ni repulsión, era reconocimiento profundo y doloroso. Ella veía en aquellos niños la misma rabia que había cargado durante años después de que su madre la abandonó, la misma que explotó en su adolescencia en formas autodestructivas que casi la destruyeron. Veía el mismo dolor de quien perdió algo precioso y no tenía herramientas emocionales o lenguaje para procesar la ausencia gigantesca que consumía todo. Veía la misma necesidad desesperada de probar límites, de ver hasta dónde podía empujar a las personas antes de que ellas también se fueran, porque mejor rechazar primero que ser rechazado nuevamente. Aquellos no eran demonios como la familia los describía, eran niños profundamente heridos, actuando de la única manera que sabían para sobrevivir a un dolor que no tenían herramientas para comprender, mucho menos para expresar de forma saludable. Eran sobrevivientes, haciendo lo mejor que podían con recursos emocionales devastados. Los días que siguieron fueron una prueba constante que ponía a prueba cada fibra de la determinación de Camila. La familia de Miguel la trataba como una empleada temporal de tercera categoría, no como la compañera de él, no como alguien que merecía respeto básico o consideración humana. Doña Francisca le asignaba sistemáticamente las tareas más pesadas y degradantes de la hacienda, siempre con esa mirada penetrante que decía claramente: vamos a ver cuánto tiempo aguantas, vamos a ver cuándo finalmente desistes y confirmas todo lo que ya sabíamos sobre ti. Limpiar el gallinero en el calor escaldante del mediodía, cargar sacos de alimento de 20 kilos de un lado a otro de la propiedad sin ayuda, lavar ropa de cama a mano en el lavadero helado a las 5 de la mañana, arrancar hierbas malas de rodillas bajo el sol sin sombrero o protección. Cada tarea era designada con una crueldad casual que lastimaba más que el trabajo físico en sí. La cuñada, Mariana, se aseguraba de compararla constantemente y en voz alta con Beatriz, la fallecida esposa, que se había convertido en una santa mitológica en la narrativa familiar, perfecta en cada aspecto, imposible de ser alcanzada por cualquier ser humano real e imperfecto. Beatriz despertaba a las 4 de la mañana todos los días sin excepción y ya tenía el almuerzo completo listo al mediodía. Comida deliciosa que alimentaba no solo a la familia, sino también a los trabajadores de la hacienda. Beatriz lograba ordeñar 10 vacas antes del desayuno y aún tenía tiempo para arreglar la casa entera. Beatriz nunca se quejaba del trabajo pesado, nunca pedía ayuda, nunca mostraba debilidad. Beatriz era una verdadera mujer de campo, nacida para esta vida, no como ciertas personas que vienen de la ciudad creyendo que van a encontrar vida fácil. Cada comparación era una pequeña muerte para la confianza que Camila intentaba desesperadamente reconstruir de las ruinas de su pasado. Cada mención a Beatriz era un recordatorio de que ella jamás sería suficiente, de que estaba compitiendo con un fantasma idealizado que crecía más perfecto cada día que pasaba. Y Miguel, el hombre que debería ser su apoyo, su compañero, su defensa contra la hostilidad familiar, parecía cada vez más distante, como si se estuviera alejando física y emocionalmente de ella. Él trabajaba del amanecer al atardecer en los campos más lejanos, evitando cuidadosamente los conflictos domésticos, huyendo de las conversaciones difíciles, dejando a Camila completamente sola para enfrentar la hostilidad que crecía y se intensificaba día tras día. Cuando ella intentaba conversar con él en la noche, en los raros momentos en que estaban solos, él murmuraba disculpas vacías, sin sustancia. Es solo un periodo de adaptación. Ellos solo necesitan tiempo para acostumbrarse a ti. Mi madre es difícil al principio, pero tiene buen corazón en el fondo. Solo dale una oportunidad más. Sé paciente. Pero sus palabras sonaban cada vez más huecas, más como mentiras que él se contaba a sí mismo, que verdades que creía realmente. Pero fueron los niños quienes se convirtieron simultáneamente en su mayor desafío y, extrañamente, su única fuente de interés genuino en aquel lugar hostil donde cada día parecía más difícil que el anterior. Ellos la ponían a prueba constantemente y con creatividad impresionante en sus sabotajes. Ponían sapos y a veces víboras no venenosas en su cama, cuidadosamente posicionados para el máximo impacto cuando ella jalara las cobijas. Escondían su ropa en lugares imposibles. Una vez hasta enterraron su único par de zapatos decentes en el jardín. Tiraban a propósito la comida que ella preparaba, tirando platos enteros al suelo y después mirándola con aquellos ojos desafiantes que preguntaban: ¿y ahora qué vas a hacer al respecto? Ponían sal en su agua, azúcar en su comida salada, cambiaban sus pertenencias de lugar
cada noche para que ella nunca pudiera encontrar nada. Lucas, el mayor y claramente el líder intelectual de los sabotajes, era el más sofisticado en sus ataques. Él la estudiaba con atención científica, identificando sus vulnerabilidades y atacando precisamente en esos puntos débiles. Él sabía que ella guardaba una foto del hermano fallecido en el cajón de la cómoda, y un día Camila encontró la foto rasgada en pedazos minúsculos esparcidos en su cama. Sabía que ella tenía miedo a las alturas, y una tarde empujó la escalera mientras ella limpiaba el canalón del techo. Sabía que ella intentaba mantener una apariencia digna, a pesar de todo, y derramó pintura roja en su única ropa buena. Cada ataque era calculado para causar máximo dolor emocional, no solo inconveniencia física. Era siempre con esa mirada desafiante, penetrante, que decía claramente: vete como todas las otras se fueron, prueba que yo tenía razón en no confiar en ti, prueba que nadie se queda. Pero Camila, que cargaba sus propias cicatrices de abandono y rechazo, percibía algo que los otros miembros de la familia no veían o no querían ver. Cada ataque no era realmente un ataque, era en realidad una prueba desesperada disfrazada de crueldad. Cada crueldad infantil era una pregunta urgente enmascarada de agresión. ¿Te vas a quedar incluso cuando veas quién soy realmente? ¿Me vas a abandonar también cuando muestre mi peor versión? ¿Eres como todas las otras que desistieron o eres diferente? Una tarde sofocante de verano, mientras tendía ropa en el tendedero bajo el sol implacable que quemaba su piel no acostumbrada, Camila escuchó un llanto ahogado viniendo del granero viejo en el fondo de la propiedad. Era Tomás, el más joven, encogido entre las herramientas oxidadas y telarañas, sollozando como si el mundo se hubiera acabado definitivamente, como si toda esperanza hubiera sido aplastada y no hubiera nada más que dolor. Ella se acercó despacio, sin hacer movimientos bruscos o amenazadores, como si se acercara a un animal salvaje herido que podría atacar o huir en cualquier momento. «Vete», gritó el niño entre lágrimas que dejaban rastros limpios en su rostro sucio de tierra, la voz ronca de tanto llorar. «Tú eres igual a todas las otras. Te vas a ir y me vas a dejar solo de nuevo. Todo el mundo se va. Todo el mundo me deja». Camila se sentó cuidadosamente en el suelo polvoriento a su lado, sin intentar tocarlo o invadir su espacio personal, sin ofrecer falsas promesas o palabras vacías de consuelo, solo compartiendo el espacio y el silencio cargado de dolor. Ella esperó hasta que el llanto disminuyera un poco, hasta que la respiración del niño se volviera menos errática, y entonces habló con una voz suave, pero firme, sin lástima pero con empatía genuina. «Sabes, Tomás, cuando yo era pequeña, más o menos de tu edad, mi madre se fue de la casa. Ella simplemente hizo las maletas una mañana, mientras yo estaba en la escuela, y salió por la puerta sin nunca más mirar atrás. Nunca explicó por qué, nunca dijo adiós, simplemente desapareció de mi vida como si yo nunca hubiera existido. Y yo pasé años, muchos años de mi vida, creyendo que la culpa era totalmente mía, que si yo fuera diferente, mejor, más callada, más bonita, más inteligente, más alguna cosa, ella se habría quedado. Que si yo no fuera tan defectuosa, ella me habría amado lo suficiente para permanecer». El niño dejó de llorar completamente, los ojos muy abiertos fijos en ella, con una intensidad aterradora para un niño tan pequeño. «¿Tu madre se fue de verdad? ¿Ella te dejó sola? Se fue y nunca más regresó. Nunca llamó, nunca escribió, nunca intentó contacto. Y tardé mucho, mucho tiempo para entender una verdad fundamental que cambió mi vida. No tenía absolutamente nada que ver conmigo. Que cuando los adultos se van, cuando personas que deberían protegernos nos abandonan, es porque ellos tienen sus propios dolores profundos, sus propias batallas internas, sus propias heridas no curadas. No porque nosotros no somos dignos de que se queden, no porque hay algo malo con nosotros. Mi madre no se fue por elección», susurró Tomás, la voz rota por la emoción bruta. «Ella murió. Ella tenía cáncer y se puso enferma muy rápido, y entonces ella murió. Pero se siente exactamente como si ella se hubiera ido y me hubiera abandonado, porque ella no está aquí cuando yo la necesito tanto. Yo la necesito todos los días, y ella no está aquí, y duele tanto que a veces no puedo respirar bien». Camila sintió las propias lágrimas quemar sus ojos, amenazando desbordarse, pero ella las contuvo porque aquel momento no era sobre ella, era sobre dar espacio para el dolor genuino de aquel niño. «Yo sé, Tomás, yo sé que duele de una forma que parece imposible de soportar, y yo sé que nada de lo que yo diga va a hacer que el dolor pase mágicamente o va a traer a tu madre de vuelta, pero yo puedo prometerte una cosa, y es una promesa que pretendo mantener no importa lo que suceda. Yo no me voy a ir, no porque quiero o puedo sustituir a tu madre, porque nadie puede hacer eso, y sería incorrecto hasta intentar, sino porque ustedes tres merecen a alguien que se quede, que no desista de ustedes, que no huya incluso cuando ustedes hagan cosas muy difíciles para intentar alejarme». «¿Por qué?», preguntó el niño con una confusión genuina y dolorosa en la voz. «¿Por qué no te vas cuando todo el mundo aquí te trata mal? Yo escuché a mi abuela diciendo que tú eres una intrusa, que tú no perteneces aquí, que tú solo quieres el dinero de mi papá. ¿Por qué te quedarías en un lugar
lugar donde las personas dicen esas cosas sobre ti. Camila respiró profundo, pensando cuidadosamente antes de responder, queriendo dar a ese niño herido la verdad más honesta que ella podía ofrecer. Porque yo sé exactamente lo que es ser juzgada sin tener oportunidad alguna de mostrar quién realmente soy por dentro. Yo sé lo que es ser llamada de cosas horribles e injustas por personas que no conocen mi historia, que no saben por las batallas que pasé, que no se importan en ver mi humanidad. Y yo sé profundamente lo que es no tener a nadie para estar de mi lado cuando el mundo entero parece estar contra mí. Entonces yo voy a estar del lado de ustedes, Tomás, del tuyo, del de Pedro y del de Lucas, aunque ustedes no quieran mi presencia ahora, aunque intenten activamente alejarme con todas las fuerzas, aunque lancen sapos en mi cama o escondan mis cosas o digan palabras crueles que ustedes ni creen de verdad. Yo voy a continuar aquí, apareciendo todos los días, porque ustedes merecen eso, porque niños que perdieron tanto merecen por lo menos una persona que no desista de ellos. Quiero hacer una pausa en esta historia para preguntar algo directamente a ti, que me estás acompañando hasta aquí, tú que has dedicado tu tiempo precioso para escuchar esta jornada. ¿Sabes aquel sentimiento devastador de no pertenecer a ningún lugar? Aquella sensación aguda y constante de estar en un lugar donde cada mirada que encuentras está cargada de juicio implícito, donde cada palabra dicha es una crítica velada envuelta en falsa preocupación, donde cada día que pasa es una prueba interminable que tú necesitas pasar apenas para justificar tu propia existencia en aquel espacio. ¿Sabes lo que es ser comparada incansablemente con alguien que tú nunca podrás ser, nunca deberías intentar ser, como si tu propia esencia auténtica fuera fundamentalmente inadecuada, insuficiente, equivocada, de alguna forma irreparable? Aquel deseo profundo y a veces desesperado de ser vista, realmente vista, más allá de las máscaras y suposiciones, no por tus errores acumulados o por tu pasado marcado por fallas, sino por el corazón sincero que tú cargas, a pesar de todo, y por la fuerza tremenda que tú tienes para reconstruir tu vida pedazo por pedazo, incluso cuando el mundo entero parece conspirar activamente contra ti. Sé que muchas veces tú cargas ese peso inmenso en silencio absoluto, tal vez sin nunca haber encontrado un espacio verdaderamente seguro para expresar cómo realmente te sientes por dentro, sin miedo de juicio adicional. Hoy en este momento, quiero que sepas que estoy escuchándote con toda atención y empatía. Más que eso, quiero que otras mujeres que pasan por las mismas luchas también escuchen tu voz única y valiosa. Porque cuando finalmente compartimos nuestras verdades más profundas y vulnerables, descubrimos algo transformador, que no estamos absolutamente solas en esta jornada tan difícil. Cuéntame en los comentarios, con toda honestidad, cuando me sentí una intrusa en mi propia vida, lo que más dolió profundamente fue, basta copiar esa frase exactamente como está y completarla con tu verdad más auténtica, aquello que tú tal vez nunca hayas dicho en voz alta antes. Puede parecer un gesto pequeño e insignificante, pero tu coraje genuino de compartir puede ser exactamente lo que otra mujer en desesperación necesita leer hoy para encontrar su propia fuerza escondida y comenzar su proceso de cura. No somos de forma alguna definidas por los lugares que nos rechazan tan cruelmente, y cuando finalmente nos permitimos ser verdaderas y vulnerables, abrimos camino luminoso para que otras también se permitan hacer lo mismo. Voy a continuar nuestra historia ahora, pero lleva esa reflexión profunda contigo por el resto del día, y si sientes el llamado genuino para compartir tu experiencia, sabe que tu comentario es un acto tremendo de coraje que puede iluminar significativamente el camino de alguien que aún camina completamente en la oscuridad, sola y asustada. La conversación íntima con Tomás en el granero polvoriento fue un punto de giro silencioso, pero profundamente significativo en la dinámica de aquella casa dividida. El niño no se transformó mágicamente de la noche a la mañana en un niño dócil y obediente. Lejos de eso, él todavía tenía explosiones de rabia inexplicable, todavía probaba límites constantemente, todavía tenía pesadillas terribles que lo hacían despertar gritando en medio de la noche. Pero algo fundamental cambió en su mirada cuando encontraba a Camila en los pasillos o en el patio. Él comenzó a observarla con una curiosidad cautelosa pero genuina, como si estuviera reevaluando cuidadosamente sus conclusiones iniciales sobre quién era ella realmente versus quién él había asumido que ella sería. Y los niños, Camila luego descubrió a través de observación atenta, tenían una red de comunicación propia y extremadamente eficiente. Lo que Tomás experimentaba y sentía, los otros dos luego se enteraban a través de aquella telepatía misteriosa que los hermanos desarrollan. Lo que uno descubría sobre Camila era rápidamente compartido en conversaciones susurradas tarde en la noche, cuando creían que nadie estaba escuchando. La primera mudanza visible y pública vino de forma completamente inesperada, en una mañana que comenzó particularmente difícil para Camila. Era un martes lluvioso, y ella había pasado prácticamente la madrugada entera ayudando a una vaca en labor de parto extremadamente complicado. Un proceso largo y angustiante, donde por horas pareció que tanto la madre como el becerro no sobrevivirían. Sus manos estaban cubiertas de
sangre y fluidos. Su cuerpo entero dolía de un agotamiento que iba hasta los huesos. Ella tenía lodo hasta en el cabello y sus ojos ardían de pura falta de sueño. Cuando finalmente entró tambaleándose en la cocina a las 7 de la mañana, después de pasar 5 horas en el granero, haciendo un trabajo que normalmente sería responsabilidad de los hombres, pero que ella asumió, porque nadie más estaba disponible o dispuesto, ella encontró a doña Francisca y a la cuñada Mariana sentadas a la mesa con expresiones de desdén absoluto y asco mal disimulado en sus rostros. «Mírate, qué vergüenza», dijo Mariana con una voz cargada de desprecio visceral, cubierta de suciedad como un animal, apestando a establo, pareciendo una pordiosera que no se respeta. Beatriz jamás se presentaría así frente a la familia. Ella tenía clase natural, tenía dignidad, incluso siendo una mujer de campo, ella sabía comportarse como una dama. Pero tú eres exactamente lo que esperábamos de alguien de tu calaña. Camila estaba demasiado cansada para defenderse, demasiado exhausta para encontrar energía para una batalla verbal más, demasiado cansada para siquiera importarle con una humillación matutina más que se sumaba a la colección creciente. Ella solo quería un vaso de agua, tal vez un pedazo de pan, y entonces arrastrarse a la ducha antes de desmayarse de puro agotamiento. Pero fue exactamente entonces que Lucas, el mayor de los niños, de 12 años pero con una presencia que a veces parecía mucho más madura, entró en la cocina con pasos determinados. Él miró a Camila en su estado deplorable. Después miró directamente a la tía con una intensidad que hizo a la mujer adulta retroceder involuntariamente, y dijo con una voz sorprendentemente firme y controlada para sus 12 años de edad: «Ella pasó la noche entera en 1901. El granero salvando a la becerra que todo el mundo ya había dado como perdida. Yo vi todo, porque desperté con el ruido y fui a espiar. Ella no durmió absolutamente nada, y logró hacer lo que 2 hombres adultos expertos no lograron hacer ayer cuando desistieron y se fueron a dormir. La vaca y la becerra están vivas por causa de ella, por causa del trabajo de ella que nadie más quiso hacer. Tal vez ustedes deberían agradecer y mostrar un mínimo de respeto, en vez de criticar a alguien que acaba de salvar un animal valioso de esta hacienda». El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor, pesado como plomo derretido. Doña Francisca abrió la boca para reprender al nieto con severidad, para ponerlo en su lugar, como ella siempre hacía cuando los niños la desafiaban. Pero algo en la postura de Lucas, en la manera firme como él se posicionó físicamente entre Camila y las 2 mujeres sentadas, en la determinación pura en sus ojos jóvenes pero inflexibles, hizo que ella dudara y pensara 2 veces sobre sus próximas palabras. Lucas mantuvo la mirada fija en su abuela por más de 3 segundos tensos, que parecieron durar una eternidad. Después se volteó y salió de la cocina con dignidad, sin esperar respuesta o aprobación. Pero antes de atravesar completamente la puerta, antes de desaparecer en el pasillo oscuro, él miró brevemente a Camila por encima del hombro con el más sutil de los gestos. Un reconocimiento tácito casi imperceptible de que tal vez, solo tal vez, ella fuera genuinamente diferente de todas las otras personas que habían entrado y salido de sus vidas. Aquel momento breve fue como un rayo de sol inesperado atravesando nubes de tormenta pesadas y opresivas. Camila sintió algo que no experimentaba conscientemente hacía semanas desde su llegada traumática: esperanza real, no la esperanza frágil y desesperada que había traído consigo aquel primer día, sino algo más sólido, más fundamentado en la realidad observable. Los niños estaban comenzando a verla de verdad, no como una sustituta inadecuada de su madre fallecida, no como una intrusa que invadía territorio sagrado, sino como una persona real e imperfecta que estaba genuinamente intentando con todas sus fuerzas, que no desistía a pesar de todo lo que era lanzado contra ella, que aparecía todos los días, incluso cuando sería infinitamente más fácil y comprensible simplemente irse y nunca más mirar atrás. Pero la familia adulta no iba a desistir tan fácilmente de sus planes coordinados de expulsarla de aquella propiedad y de aquella dinámica familiar. Si acaso, la campaña de humillación y desmoralización se intensificó dramáticamente después de aquel incidente en la cocina, como si la defensa de Lucas hubiera encendido una urgencia nueva en librarse de Camila antes de que ella realmente creara raíces allí. Doña Francisca comenzó a hacer comentarios cada vez más crueles y personales sobre el pasado de Camila, sobre su divorcio fracasado, sobre su incapacidad biológica de tener hijos propios, sobre cada falla y debilidad que ella pudiera identificar o inventar. Una mujer que no puede dar hijos a un hombre no tiene valor real en una hacienda donde la continuidad familiar es todo, declaró en una cena particularmente tensa, su voz lo suficientemente alta para que todos en la mesa escucharan perfectamente cada palabra venenosa. Y una mujer que no logró
mantener un matrimonio funcionando, que fue tan incompetente como esposa que su propio marido la abandonó, ciertamente no logrará construir una familia verdadera aquí, con un viudo vulnerable y niños traumatizados que necesitan estabilidad real. La cuñada Mariana fue aún más lejos en su crueldad calculada, comenzando a esparcir rumores elaborados y destructivos en el pueblo cercano sobre Camila siendo una aprovechada profesional, una mujer de vida fácil y moral cuestionable de la ciudad grande que había seducido deliberadamente a un viudo vulnerable y emocionalmente fragilizado para tener acceso a propiedad rural valiosa. Camila comenzó a sentir las miradas de desconfianza y juicio cuando iba al mercado semanal del pueblo. Percibió las conversaciones que paraban abruptamente cuando ella se acercaba a grupos de mujeres. Escuchó los susurros mal disimulados que seguían sus pasos como sombras maliciosas. Era como si su pasado la persiguiera eternamente, multiplicado exponencialmente y distorsionado grotescamente por bocas crueles que no conocían ni les importaba la verdad. Y Miguel, que debería ser su compañero, su defensor, su apoyo en medio de la tormenta, continuaba en su silencio cada vez más insoportable y cobarde. Él trabajaba hasta el agotamiento físico completo todos los días, evitaba meticulosamente todos los conflictos familiares posibles, murmuraba disculpas cada vez más vacías y sin sustancia cuando Camila finalmente lograba acorralarlo para una conversación sobre lo que estaba sucediendo. Es solo un periodo temporal de adaptación. Tú necesitas entender que ellos perdieron a Beatriz y tienen miedo de perder la conexión con ella, él decía repetidamente, sin lograr mirar directamente a los ojos de Camila mientras hablaba. Ellos van, eventualmente, a acostumbrarse a ti. Solo necesita de más tiempo y paciencia de tu parte. Pero Camila comenzaba a percibir y aceptar una verdad dolorosa pero necesaria. Miguel no era de forma alguna el hombre fuerte, protector e íntegro que ella había imaginado e idealizado durante su noviazgo en la ciudad. Él era un hombre profundamente roto por la pérdida devastadora que había sufrido, completamente manipulado y controlado por la propia familia extendida, absolutamente incapaz de tomar una posición firme y clara por miedo paralizante de perder lo poco que le quedaba de estructura y apoyo familiar. Ella estaba esencialmente sola en aquella batalla diaria por la supervivencia emocional y dignidad básica. O por lo menos, ella pensaba que estaba completamente sola hasta comenzar a notar pequeñas señales de que tal vez no estuviera tan aislada como parecía en la superficie. Una tarde sofocante de verano, mientras Camila intentaba desesperadamente arreglar la cerca rota del pasto bajo el sol escaldante que quemaba su piel ya castigada, sudando profusamente y luchando con madera terca y clavos oxidados, ella gradualmente percibió que tenía compañía silenciosa. Los tres niños estaban allí parados, a una distancia segura pero observable, manteniendo distancia física, pero claramente prestando atención en cada movimiento que ella hacía, estudiando su técnica o falta de ella. Lucas fue el primero en romper la barrera invisible y acercarse físicamente. «Estás haciéndolo completamente mal», él dijo sin crueldad en la voz esta vez, solo constatando un hecho observable con el pragmatismo de quien creció en una hacienda. «La madera se va a rajar y romper si tú continúas golpeando el clavo exactamente así, en el ángulo equivocado. No va a durar ni una semana antes de caer de nuevo». Camila paró su trabajo frustrante, se secó el sudor que escurría en ríos por el rostro quemado de sol y miró directamente al niño sin actitud defensiva u orgullo herido. «Entonces muéstrame la manera correcta de hacerlo. Yo quiero aprender». Lucas dudó visiblemente, claramente no esperando que ella aceptara la crítica tan fácilmente y sin ofenderse o ponerse a la defensiva como la mayoría de los adultos haría. Pero entonces, tras un momento de consideración interna, él tomó el martillo pesado de la mano de ella y demostró cuidadosamente la técnica correcta, explicando cada paso metódicamente, mostrando el ángulo exacto, la fuerza necesaria, el ritmo apropiado. Su voz era seria, casi profesoral, claramente repitiendo lecciones que su padre o abuelo deben haberle enseñado años atrás. Pedro, el de en medio con sus 9 años de energía caótica, se acercó también con pasos vacilantes, mordiendo el labio inferior nerviosamente. «¿Tú sabes hacer un papalote de verdad que vuele alto?», preguntó de repente. La pregunta surgiendo aparentemente de la nada sin conexión con la situación actual. «Mi madre hacía los mejores y más bonitos papalotes de toda la región. Ellos volaban tan alto que parecían tocar las nubes. Pero ella se fue antes de poder enseñarme cómo hacer, y nadie más aquí sabe o tiene paciencia para intentar enseñarme». Camila sacudió la cabeza honestamente. «No sé hacer papalotes, Pedro. Nunca aprendí cuando era niña, pero puedo aprender junto contigo. Si tú quieres intentar, podemos buscar instrucciones, conseguir materiales e intentar hacer juntos. Yo no sé hacer solo», Pedro admitió, la voz cargada de una tristeza profunda y
y antigua. Mi madre nunca tuvo tiempo de enseñarme completamente. Ella iba a enseñar durante las vacaciones de verano, pero ahí ella se puso muy enferma muy rápido y después su voz se perdió en el viento caliente que soplaba por los campos, incapaz de terminar la frase devastadora. Entonces, aprendemos juntos desde cero, Camila dijo con una suavidad genuina pero sin lástima condescendiente. Nosotros investigamos, experimentamos, intentamos. Va a salir mal probablemente muchas veces antes de salir bien. Vamos a hacer papalotes horribles que no vuelan o caen inmediatamente, pero continuamos intentando persistentemente hasta finalmente conseguir, y cuando lo logremos, va a ser nuestra conquista compartida, algo que construimos juntos. Y así, sin grandes declaraciones dramáticas o momentos cinematográficos de música emocionante, comenzó una conexión genuina y orgánica entre Camila y aquellos 3 niños heridos. Los niños comenzaron gradualmente a incluir a Camila en su mundo caótico, salvaje y profundamente herido. Ellos todavía probaban límites regularmente, todavía tenían explosiones imprevisibles de rabia desproporcional y momentos súbitos de rechazo total. Todavía hacían cosas crueles, ocasionalmente como esconder sus pertenencias o decir palabras hirientes. Pero ahora había algo fundamentalmente diferente en la calidad de las interacciones. Había intentos genuinos de conexión humana por debajo de la agresividad defensiva. Había momentos de vulnerabilidad real entre las pruebas de límite. Había por primera vez esperanza real de que tal vez la cura fuera posible para todos ellos. Tomás comenzó a buscar a Camila específicamente cuando tenía pesadillas aterradoras en medio de la noche. Él no tocaba la puerta de ella o pedía permiso explícito. Simplemente se sentaba en silencio absoluto en el pasillo oscuro y frío cerca del cuarto de ella, encogido contra la pared, esperando pacientemente hasta que ella despertara naturalmente con algún ruido o intuición y descubriera su presencia allí. Entonces ella simplemente se quedaba con él, a veces sentada a su lado en el suelo frío sin decir absolutamente nada, a veces haciendo chocolate caliente en la cocina vacía mientras él seguía sus movimientos con ojos enormes y asustados, a veces leyendo historias en voz baja hasta que él finalmente se relajara lo suficiente para considerar volver a su propia cama. Pedro le trajo un día un dibujo garabateado con crayones en papel arrugado, una representación infantil pero emocionalmente clara de una familia. 4 figuras de palito dibujadas con colores vibrantes que podían o no incluirla definitivamente, pero la mera posibilidad de su inclusión en aquella representación familiar era significativa. Él no dijo nada cuando entregó el papel, solo lo puso en la mano de ella rápidamente y salió corriendo antes de que ella pudiera reaccionar o hacer preguntas, pero el gesto hablaba volúmenes sobre transformaciones internas sucediendo. Y Lucas, el mayor y más resistente de todos los 3, el que tenía más memorias de la madre y por lo tanto más lealtad conflictiva, comenzó a defender a Camila abierta y consistentemente contra los ataques de la familia adulta. Cuando la abuela hacía un comentario particularmente cruel durante la cena, Lucas la interrumpía con educación, pero firmeza. Cuando la tía esparcía rumores maliciosos, él la confrontaba directamente sobre la crueldad e injusticia. Cuando el padre permanecía en silencio cobarde, Lucas llenaba el vacío con su propia voz juvenil, pero sorprendentemente fuerte. Pero esa conexión creciente y cada vez más visible entre Camila y los niños apenas aumentó exponencialmente la furia y el pánico de la familia adulta. Para doña Francisca y la cuñada Mariana, ver a los niños acercándose voluntaria y entusiastamente a aquella mujer era absolutamente intolerable y amenazador. Era como si Camila estuviera robando activamente la última conexión sagrada que ellos tenían con Beatriz, borrando deliberadamente la memoria preciosa de la verdadera madre de los niños, sustituyendo a una santa por una impostora. La tensión familiar, que ya era alta, llegó finalmente al punto de quiebre inevitable en una noche de tormenta violenta que sacudía la casa entera. Truenos ensordecedores rajaban el cielo oscuro, relámpagos iluminaban las ventanas con luz fantasmal, la lluvia golpeaba el techo de metal con fuerza de tambores de guerra. La familia entera estaba reunida incómodamente en la sala, porque la electricidad se había ido, y nadie quería quedarse solo en la oscuridad opresiva. Cuando doña Francisca finalmente explotó con toda la rabia acumulada de meses. ¡Basta! ¡No aguanto más esta farsa!, ella gritó de repente, levantándose de la silla con tanta fuerza que la tiró, apuntando un dedo acusador tembloroso directamente hacia Camila, como si estuviera apuntando un arma. Tú envenenaste completamente a esos niños contra nosotros. Tú estás deliberadamente intentando borrar la memoria sagrada de Beatriz. Tú eres una víbora venenosa que entró sigilosamente en esta casa y está sistemáticamente destruyendo todo lo que queda de nuestra familia. Madre, por favor, no hagas esto ahora, Miguel. Intentó intervenir débil e inútilmente, su voz saliendo sin convicción o autoridad real. ¡No! Doña Francisca continuó sin pausa, la voz temblando de rabia acumulada y miedo profundo. Yo no voy a quedarme más en silencio mientras esa mujer destruye nuestra familia pedazo por pedazo. Ella necesita irse inmediatamente. Esta misma noche, si es posible. Ella no tiene ningún derecho de estar aquí, ningún derecho de tocar a esos niños, ningún derecho de respirar el mismo aire que respiramos. La cuñada Mariana se unió entusiastamente.
frente, al ataque verbal. Tú eres una vergüenza completa y absoluta, una mujer divorciada, sin moral alguna, sin familia propia, que sedujo fríamente a un viudo vulnerable en un momento de debilidad. Tú no tienes ningún derecho de estar en esta casa, en esta familia, en esta propiedad. Tú no tienes derecho de tocar a esos niños que ni son tuyos y nunca lo serán. Vete ahora, antes de que hagamos que salgas a la fuerza. Camila sintió cada palabra, como un golpe físico directo, como puñetazos en el estómago que le quitaban completamente el aire de los pulmones. Ella miró desesperadamente a Miguel, los ojos implorando silenciosamente que él finalmente dijera alguna cosa significativa, que finalmente tomara una posición clara y definitiva, que finalmente cumpliera sus promesas de protección y compañerismo. Pero él apenas desvió la mirada cobardemente hacia el suelo, incapaz de enfrentar sus ojos suplicantes. Y en aquel momento de traición final, Camila supo con certeza absoluta que estaba completamente sola, que nunca podría contar con él, que había cometido un error terrible al venir a aquel lugar. Las lágrimas quemaban sus ojos con intensidad dolorosa. La humillación era familiar de más, pesada de más para soportar una vez más. Ella estaba a punto de hacer exactamente lo que todos esperaban y preveían, lista para correr al cuarto en el fondo, hacer las maletas rápidamente y desaparecer en la tormenta de la misma forma que había llegado, una vez más derrotada, una vez más confirmando que no era suficiente, que no pertenecía a ningún lugar. Pero entonces escuchó una voz joven, firme y absolutamente inflexible cortando el caos. ¡No! ¡Paren ahora! Lucas estaba de pie justo en el centro de la sala, el cuerpo pequeño de 12 años temblando visiblemente de emoción, pero la voz sorprendentemente clara y determinada. Ella no va a ningún lugar absolutamente. Ustedes no pueden hacer eso. Lucas, tú no entiendes la situación. Tú eres apenas un niño. Doña Francisca comenzó con tono condescendiente, pero el niño la interrumpió con una osadía sin precedentes. No, eres tú la que no entiende nada. Eres tú la que está ciega. Tú quieres que ella se vaya porque ella nos hace felices por primera vez en 2 años, porque por primera vez desde que mi madre murió y nuestro mundo se desmoronó, alguien realmente nos escucha de verdad. Alguien no huye corriendo cuando nosotros nos enojamos o actuamos mal. Alguien no desiste de nosotros cuando mostramos nuestro peor lado. Alguien simplemente se queda, continúa apareciendo, continúa intentando incluso cuando sería mucho más fácil irse. Pedro y Tomás se unieron inmediatamente al hermano mayor, formando una barrera humana pequeña pero determinada entre Camila y el resto de la familia hostil. 3 niños heridos, pero valientes, defendiendo a la única persona que se había probado digna de defensa. Ella se queda con nosotros permanentemente, Pedro declaró, la voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a correr libremente por el rostro. Ella me ayudó a hacer mi primer papalote que realmente voló. Ella no huyó o desistió cuando yo le grité cosas horribles. Ella simplemente se quedó e intentó de nuevo al día siguiente. Ella me abraza cuando yo lloro pensando en mi madre. Tomás añadió con su voz pequeña, pero sorprendentemente determinada para 6 años. Ella no finge que está todo bien cuando no lo está. Ella no miente diciendo que el dolor va a pasar rápido. Ella solo deja que nosotros sintamos lo que necesitamos sentir sin juicio. Lucas dio un paso valiente al frente, mirando directamente y sin miedo a la abuela que siempre lo había intimidado. Ustedes quieren que ella se vaya porque tienen miedo profundo. Miedo de que si nosotros aprendemos a amarla, si nosotros nos conectamos con ella de verdad, vamos a olvidar completamente a nuestra madre. Pero no funciona de ese modo simplista. Nosotros nunca vamos a olvidar a mamá. Ella está en nuestros corazones para siempre, pero eso no significa que nosotros no podemos tener a alguien importante ahora también. Alguien que elige quedarse incluso cuando es extremadamente difícil y doloroso. El silencio que siguió fue absolutamente total, pesado como una montaña sobre todos. Hasta el ruido de la tormenta allá afuera parecía haber disminuido dramáticamente, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Camila miró atónita a aquellos 3 niños, esos niños que habían sido descritos por todos como incontrolables, salvajes, imposibles de alcanzar, y vio en ellos un coraje moral que ella misma no tenía certeza de poseer en su forma más pura. Ellos la estaban eligiendo conscientemente y públicamente, no porque ella fuera perfecta o tuviera todas las respuestas, no porque sustituía a alguien que ellos amaban profundamente, sino porque ella había hecho la cosa más simple y más difícil. Ella se había quedado cuando habría sido infinitamente más fácil irse, porque ella no había desistido de ellos, incluso cuando ellos activamente intentaron alejarla, porque ella los había visto realmente, profundamente, más allá de la rabia superficial y del dolor defensivo. Doña Francisca abrió la boca para protestar vehementemente, para retomar el control de la situación que estaba claramente escapando de sus manos. Pero Miguel finalmente encontró su voz perdida y su coraje adormecido. Madre, basta, eso necesita parar ahora. Él se levantó por primera vez, y por primera vez desde que Camila había llegado meses atrás. Él pareció realmente presente en el momento, realmente comprometido con lo que estaba sucediendo a su alrededor, en vez de huir cobardemente a los campos distantes. Mis hijos hablaron sus verdades, y ellos tienen razón en cada palabra. Y como padre de ellos, yo debería haber dicho esas mismas cosas hace mucho tiempo. Camila se quedó aquí cuando ella tenía todo el derecho y toda la razón para irse en la primera semana. Ella soportó cada humillación que ustedes lanzaron sobre ella, cada crítica injusta y cruel, cada comparación imposible con Beatriz, cada rumor malicioso esparcido
producido deliberadamente. Y ella continuó intentando día tras día. Ella continuó apareciendo. Ella continuó amando. No apenas a mí, aunque yo no merezca ese amor después de cómo fallé en defenderla, sino principalmente a mis hijos que necesitaban desesperadamente a alguien así. Él se volteó directamente hacia Camila, forzándose a finalmente mirar en los ojos de ella, y ella vio lágrimas que él no intentaba esconder. Yo fallé terriblemente contigo desde el primer día. Yo debería haberte defendido en el momento en que bajaste de aquel autobús y fuiste recibida con hostilidad. Yo debería haber parado esta crueldad antes de que comenzara a echar raíces, pero yo estaba paralizado de miedo, con tanto miedo de perder a mi familia, de perder el apoyo de ellos, de perder la última conexión que tenía con Beatriz a través de ellos, que no percibí que estaba perdiendo algo mucho más importante. Estaba perdiéndote a ti. Y peor aún, estaba fallando completamente con mis propios hijos al no modelar para ellos lo que significa defender a alguien que tú amas. Miguel se volteó ahora para encarar a su madre directamente. Camila no está de forma alguna intentando sustituir o borrar a Beatriz. Nadie jamás podría hacer eso, y sería cruel hasta intentar. Beatriz va a vivir para siempre en nuestros corazones y memorias. Nada de lo que pase ahora cambia el amor que sentimos por ella o la importancia que ella tuvo en nuestras vidas, pero eso no significa de forma alguna que no hay espacio para más amor, para más familia, para más conexiones significativas. Y si mis 3 hijos, después de haber alejado a todas las otras personas que intentaron acercarse, eligieron a Camila, si ellos vieron en ella algo que nosotros adultos nos rehusamos obstinadamente a ver, entonces tal vez sea hora de mirar con ojos nuevos y corazones menos cerrados. La familia adulta quedó visiblemente conmocionada y aturdida. Doña Francisca, por primera vez desde que Camila la había conocido, no tenía palabras listas, no tenía contraargumentos preparados. La cuñada Mariana miraba entre Miguel y los sobrinos, completamente incapaz de procesar lo que estaba presenciando, la narrativa que ella había construido, tan cuidadosamente desmoronándose frente a sus ojos. Pero Camila, incluso absorbiendo las palabras de apoyo que finalmente llegaban, sabía profundamente que aquello no era mágicamente el final de todos los problemas. Sabía que la aceptación genuina no vendría de la noche a la mañana simplemente porque hubo una confrontación dramática. Sabía que aún habría resistencia significativa, aún habría momentos extremadamente difíciles, aún habría personas que tardarían mucho tiempo, o tal vez nunca lograrían realmente aceptar su presencia en aquella familia. Pero algo absolutamente fundamental había cambiado en aquella noche tormentosa. Ella no estaba más completamente sola en su lucha diaria. Ella tenía aliados reales ahora. Ella tenía niños que la eligieron, no porque ella era perfecta o tenía todas las respuestas, sino porque ella era auténtica y persistente. Ella tenía finalmente un compañero que encontró coraje de estar a su lado. En aquella noche, después de que la tormenta pasó tanto meteorológicamente allá afuera cuanto emocionalmente dentro de casa, después de que todos fueron lentamente a sus camas, en silencio reflexivo, Camila se sentó sola en el porche, mirando las estrellas que ahora brillaban intensamente en el cielo limpio. Ella escuchó pasos detrás de ella y no se sorprendió cuando los 3 niños aparecieron, aún despiertos a pesar de la hora tardía. Ellos no dijeron mucho inicialmente. Lucas solo se sentó a su lado en silencio compañero, un contacto físico simple que decía infinitamente más de lo que palabras podrían expresar. Pedro apoyó la cabeza cansada en su hombro con aquella confianza creciente, y Tomás tomó su mano con dedos pequeños pero firmes, con aquella confianza absoluta y vulnerable que solo los niños pequeños tienen capacidad de demostrar. Gracias, Camila susurró en la noche, su voz embargada de emoción, por estar de mi lado cuando yo más necesitaba, por defenderme cuando nadie más lo haría. Tú estuviste de nuestro lado primero y siempre. Lucas respondió con una sabiduría que parecía más allá de sus 12 años. Tú te quedaste cuando todas las otras personas desistieron y se fueron. Tú aguantaste cosas horribles que hicimos intentando alejarte. Tú nos mostraste lo que significa realmente amar a alguien, no desistir de ellos, incluso cuando ellos no facilitan nada. Y en aquella frase simple estaba toda la verdad esencial de la situación completa. Camila no había intentado comprar o manipular el afecto de los niños con regalos o promesas vacías. No había intentado sustituir forzadamente a la madre de ellos o borrar memorias preciosas. Ella simplemente había estado presente. Ella simplemente había continuado apareciendo consistentemente, día tras día tras día, incluso cuando era humillada, incluso cuando era rechazada, incluso cuando cada fibra de su ser gritaba para huir y protegerse. Y los niños, con aquella sabiduría sorprendente e intuición emocional que a veces poseen, habían reconocido algo absolutamente esencial en ella que los adultos cínicos no lograban ver: autenticidad completa, amor incondicional, persistencia resiliente. Los meses que siguieron a aquella noche transformadora no fueron de forma alguna fáciles o sin desafíos significativos, pero fueron indiscutiblemente diferentes en calidad y tono. Doña Francisca y la cuñada Mariana no se volvieron amigas cercanas de Camila de la noche a la mañana, como en un cuento de hadas simplista. La desconfianza arraigada permaneció por mucho tiempo. Las comparaciones ocasionales con Beatriz aún resurgían en momentos de estrés o conflicto, y había momentos de tensión palpable que cortaban como navajas afiladas la atmósfera familiar. Pero la dinámica de poder había cambiado fundamentalmente e irreversiblemente. Los niños se volvieron efectivamente la brújula moral
moral de la familia ahora, y ellos no permitían de forma alguna que Camila fuera abierta y cruelmente humillada en su presencia, como había sucedido consistentemente en los primeros meses terribles. Lucas, en particular, se volvió ferozmente e impresionantemente protector. Cuando la tía Mariana hacía un comentario particularmente cruel o injusto, él la confrontaba calmada pero firmemente sobre la injusticia. Cuando la abuela comenzaba con comparaciones imposibles y desfavorables, él suave pero persistentemente redirigía la conversación hacia territorio más neutro. Cuando el padre comenzaba a resbalar de vuelta a patrones antiguos de evitación, Lucas lo llamaba a la responsabilidad. Era como si los roles tradicionales se hubieran invertido inesperadamente, y ahora los niños estaban enseñando activamente a los adultos sobre empatía, justicia, aceptación y amor incondicional. Camila, por su parte consciente de la delicadeza de la situación, navegaba su nueva posición con una sabiduría silenciosa y sensibilidad agudizada. Ella nunca intentó forzar o incluso sugerir que los niños la llamaran mamá, respetando completamente que ese título pertenecía exclusiva y eternamente a Beatriz. Nunca intentó competir con una mujer que no estaba más físicamente presente para defenderse o mostrar sus propias imperfecciones humanas. Nunca intentó borrar fotografías, remover objetos personales o de cualquier forma disminuir la presencia memorial de Beatriz en la casa. En su lugar, ella conscientemente creó su propio espacio único y complementario en la vida de aquellos niños. Un espacio que no amenazaba el amor profundo que tenían por la madre biológica, pero que existía lado a lado de forma respetuosa. Ella era la persona paciente que los ayudaba con la tarea complicada sin perder la paciencia, incluso cuando ellos no entendían en la 10ª explicación. Era quien secaba lágrimas inevitables sin hacer preguntas invasivas o exigir explicaciones. Era quien se sentaba en silencio absoluto cuando el silencio era exactamente lo que ellos necesitaban, en vez de palabras bien intencionadas pero vacías. Era quien reía genuinamente de sus bromas bobas e infantiles y tomaba extremadamente en serio sus miedos que para adultos podrían parecer triviales. Era quien se quedaba consistentemente incluso en los días más difíciles, incluso cuando ellos probaban límites nuevamente, incluso cuando temporalmente revertían a comportamientos autodestructivos antiguos como defensa contra la vulnerabilidad. Una tarde soleada de otoño, mientras ayudaba a Lucas con matemáticas particularmente desafiantes en la mesa de la cocina, el niño de ahora 13 años paró abruptamente en medio de un problema complejo. ¿Puedo preguntarte una cosa importante?, él dijo vacilante, la voz inusualmente cargada de incertidumbre. Siempre puedes preguntar cualquier cosa. Camila respondió inmediatamente, dejando el lápiz de lado completamente para dar toda su atención y presencia a él sin división. Tú sientes que estás sustituyendo a mi madre cuando nosotros te llamamos, cuando nosotros pedimos tu ayuda, cuando nosotros reímos contigo, cuando nosotros, no sé, nos gusta que estés aquí. Tipo, ¿tú crees que cuando hacemos esas cosas estamos traicionándola de alguna forma, olvidándola? Camila respiró profundo y despacio, sabiendo instintivamente que su respuesta a esa pregunta cargada era importante de más para ser apresurada o superficial. ¿Sabes, Lucas? Yo aprendí algo fundamental sobre cómo el amor funciona desde que llegué aquí. El amor no funciona como un espacio físico limitado donde tú tienes que elegir entre una cosa u otra. No es como si tú tuvieras apenas una cierta cantidad fija de amor y tuvieras que decidir cuidadosamente dónde poner cada pedazo. El corazón humano no funciona de ese modo restrictivo. Tú puedes amar a tu madre profundamente, extrañarla todos los días, honrar la memoria de ella de todas las formas posibles y aún así tener espacio emocional completo para conectarte con otras personas de forma significativa. Y hacer eso, tener esas nuevas conexiones, no disminuye absolutamente nada el amor que tú sientes por ella. En verdad, de cierta forma, hasta honra ese amor porque tú estás usando lo que ella te enseñó sobre amar para construir nuevas relaciones. Pero yo me siento culpable a veces, Lucas admitió, los ojos brillando peligrosamente con lágrimas no derramadas que él luchaba para controlar. A veces yo paso horas enteras, a veces días completos, sin pensar conscientemente en ella. A veces yo olvido detalles sobre ella, como exactamente era la voz de ella o la forma específica en que ella reía. Y cuando tú haces algo lindo, cuando tú ayudas a nosotros, o cuando estamos todos riendo juntos en la mesa, yo me siento feliz de verdad, pero después me siento terriblemente culpable, como si estuviera traicionándola, como si estuviera diciendo que ella no importa más. Camila sintió su corazón partirse en pedazos, observando a aquel niño cargar un peso tan inmenso e injusto. Lucas, mírame directamente. Ella esperó pacientemente hasta que los ojos del niño finalmente encontraron los de ella. Tu madre te amaba más que cualquier cosa en el mundo entero, ¿cierto? Ese es un hecho que tú sabes profundamente. Él asintió afirmativamente. Entonces dime honestamente, ¿qué crees tú que ella más desearía para ti en este momento? ¿Que tú pasaras tu vida entera irrevocablemente preso en la tristeza paralizante, negándote conscientemente cualquier conexión nueva o alegría genuina por miedo de traicionar la memoria de ella? ¿O que tú vivieras tu vida plena y significativamente, amaras profundamente y sin miedo y cargaras el amor inmenso que ella te dio como una fuerza interior que te permite amar aún más a otras personas? Lucas pensó cuidadosamente por un largo momento de silencio. Ella definitivamente querría que yo fuera feliz de verdad. Él finalmente susurró con convicción creciente. Ella siempre decía exactamente
exactamente eso, todas las noches antes de dormir, que la única cosa que ella realmente quería en el mundo era que nosotros fuéramos felices, que nosotros viviéramos bien, que nosotros fuéramos buenas personas. Exactamente, y precisamente eso. Y ser genuinamente feliz, conectarse profundamente con personas, seguir adelante constructivamente con tu vida. Eso no la borra de forma alguna. En verdad, es la manera más bonita y significativa de honrarla verdaderamente. Porque tú estás usando activamente el amor profundo que ella te enseñó a sentir y dar para construir nuevas conexiones saludables. Tú estás viviendo la vida plena y rica que ella desesperadamente quería para ti antes de partir demasiado pronto. Lucas no dijo más nada por varios segundos tensos, procesando internamente. Entonces, abruptamente se lanzó a los brazos de Camila, en un abrazo apretado y desesperado, que hablaba de años de dolor reprimido finalmente, encontrando un espacio seguro para ser expresado. Y Camila lo sostuvo firmemente, dejando sus propias lágrimas silenciosas caer libremente, sabiendo profundamente que aquel momento específico, aquella conversación particular, aquella confianza vulnerable demostrada, era más valiosa y significativa que cualquier aceptación formal que la familia adulta podría o no eventualmente ofrecer. La verdadera prueba de fuego definitiva e inesperada vino en una tarde aparentemente normal de invierno, casi exactamente un año después de que Camila llegara por primera vez a aquella hacienda cargando una maleta y esperanzas frágiles. Doña Francisca tuvo un ataque cardíaco súbito y severo mientras trabajaba sola en el jardín, nadie cerca para presenciar los primeros momentos críticos. Fue Pedro quien la encontró por casualidad caída entre los canteros de flores y corrió gritando desesperadamente por la casa, su voz llena de terror puro. El pánico que se instaló inmediatamente fue absoluto y caótico. El cuñado no estaba en casa aquel día, estaba en el pueblo resolviendo negocios. Miguel estaba trabajando en los campos más lejanos de la propiedad, a kilómetros de distancia, sin forma fácil de contacto inmediato, y la cuñada Mariana entró en completo colapso nervioso paralizante, completamente incapaz de funcionar más allá de gritos histéricos totalmente inútiles que solo aumentaban el caos y el pánico generalizado. Fue Camila quien instantáneamente tomó control completo de la situación de emergencia. Ella instruyó firmemente a Lucas a correr lo más rápido posible hasta el campo lejano para buscar al padre urgentemente. Mandó a Pedro a llamar inmediatamente a la ambulancia y dar la información exacta de ubicación y situación con la mayor claridad posible. Puso a Tomás, el menor, a buscar todas las cobijas limpias que encontrara y agua. Y entonces, con manos sorprendentemente firmes y decisivas, a pesar del miedo absoluto que sentía internamente, ella se arrodilló al lado de doña Francisca y comenzó a hacer compresiones torácicas rítmicas en aquella mujer que la había humillado tan incansablemente durante meses, que había cuestionado cruelmente su valor como persona, que había hecho absolutamente todo a su alcance para expulsarla permanentemente de aquella familia y de aquella tierra. Pero en aquel momento crítico de vida o muerte, absolutamente nada de eso importaba mínimamente. Lo que importaba singularmente era una vida humana en riesgo extremo, una familia en crisis devastadora, y Camila teniendo las habilidades específicas y la presencia de espíritu necesaria para potencialmente hacer la diferencia entre vida y muerte. Ella había hecho un curso básico de primeros auxilios años atrás en la ciudad, nunca imaginando que usaría ese conocimiento de forma tan dramática y consecuente. Ella continuó las compresiones torácicas con determinación absoluta hasta que sus brazos temblaban violentamente de puro agotamiento físico, hasta que sus músculos gritaban en protesta, hasta que la ambulancia finalmente llegó en velocidad después de 20 minutos que parecieron horas eternas, hasta que los paramédicos profesionales asumieron el control y ella pudo finalmente retroceder algunos pasos, el cuerpo entero temblando incontrolablemente de adrenalina acumulada y miedo procesado. Doña Francisca sobrevivió a aquel día terrible. El ataque no fue fatal, gracias directa y exclusivamente a la intervención rápida y técnicamente correcta de Camila. Los médicos fueron absolutamente claros sobre ese hecho en el hospital. Pero la experiencia traumática cambió algo absolutamente fundamental en la dinámica familiar. Cuando doña Francisca volvió del hospital algunos días después, aún frágil, visiblemente conmocionada, usando oxígeno portátil, fue Camila quien pacientemente la ayudó a subir las escaleras empinadas, quien preparó con cuidado sus comidas especiales restringidas, quien se sentó fielmente a su lado durante las largas noches de insomnio en que la mujer mayor no lograba dormir por miedo paralizante de otro ataque fatal. Y doña Francisca, por primera vez en su vida adulta, realmente vio a Camila, no a través de los lentes gruesos y distorsionados del prejuicio arraigado, no a través de la sombra gigante e idealizada de Beatriz, sino como una persona real, imperfecta, compleja, con su propio valor intrínseco independiente. Una tarde particularmente difícil, mientras Camila gentilmente ajustaba las almohadas para mayor confort de doña Francisca, la mujer mayor sostuvo su mano con una fuerza sorprendente para su estado debilitado. ¿Por qué hiciste aquello por mí?, ella preguntó, la voz aún áspera y frágil de emoción mal contenida. Después de absolutamente todo lo que yo te hice, de todas las cosas horribles que yo dije sobre ti, de todas las veces que intenté humillarte y expulsarte, ¿por qué tú me salvaste la vida? Camila podría haber dado una respuesta noble y genérica sobre deber humano u obligación moral. Podría haber hablado sobre principios abstractos de ética o bondad universal.
Pero ella instintivamente eligió la verdad más desnuda y honesta, porque a pesar de absolutamente todo, tú eres la abuela de los 3 niños que yo amo profundamente, porque Miguel te ama como madre a pesar de sus fallas, y porque yo sé íntimamente lo que es ser juzgada exclusivamente por los peores momentos, por los mayores miedos, por las defensas más duras y menos atractivas. Yo elegí conscientemente ver más allá de todo eso. Elegí ver una mujer que estaba con tanto miedo devastador de perder a su familia, de perder la conexión preciosa con la memoria de su hija fallecida, que atacaba preventivamente cualquier cosa que remotamente pareciera una amenaza a ese equilibrio precario. Doña Francisca cerró los ojos con fuerza, lágrimas escurriendo lentamente por las mejillas arrugadas y marcadas por el tiempo. Yo fui inmensamente cruel contigo desde el primer momento, ella admitió con dificultad, cada palabra pareciendo ser arrancada dolorosamente de algún lugar profundísimo. Yo dije cosas completamente imperdonables. Yo intenté deliberadamente expulsarte. Yo te humillé en absolutamente cada oportunidad que encontré o creé. Sí, tú hiciste exactamente eso. Camila estuvo de acuerdo calmada, sin suavizar la verdad o minimizar el dolor. Y dolió profundamente. Dolió mucho más de lo que tú probablemente puedes imaginar o comprender completamente. Porque yo vine para acá buscando desesperadamente un lugar para finalmente pertenecer, y tú hiciste absolutamente todo en tu poder para decirme repetidamente que yo nunca sería suficientemente buena, que yo nunca merecería estar aquí. Y aún así te quedaste tercamente. Doña Francisca susurró con algo que sonaba como admiración mezclada con incomprensión, abriendo los ojos para mirar directamente a Camila. Aún así, tú literalmente salvaste mi vida cuando tenías todo el derecho de dejar a la naturaleza seguir su curso. Porque quedarse, realmente quedarse comprometidamente, no es sobre ser tratada perfectamente bien todo el tiempo. Quedarse genuinamente es sobre amor real, sobre compromiso verdadero, sobre elegir conscientemente todos los días no desistir incluso cuando las cosas se ponen extremadamente difíciles o dolorosas. Y sí, tú me trataste terriblemente durante meses, pero tus 3 nietos me trataron eventualmente con un amor tan puro, tan genuino, tan transformador, que valió absolutamente cada lágrima derramada, cada humillación soportada, cada noche sin dormir, que pasé preguntándome si debería simplemente irme y protegerme. Doña Francisca apretó la mano de Camila con más fuerza aún. Yo estaba completamente equivocada sobre ti en todos los aspectos imaginables, ella dijo con una firmeza creciente. Tú no eres una oportunista calculadora. Tú no estás intentando egoístamente sustituir a Beatriz. Tú eres apenas una mujer genuina que ama sinceramente a mi familia, incluyendo 3 niños heridos que sistemáticamente alejaron a todas las otras personas que intentaron acercarse, pero que de alguna forma te eligieron como digna de confianza. Y tal vez, solo tal vez, ellos lograron ver algo esencial que yo estaba demasiado ciega, demasiado asustada, demasiado amargada para ver. No fue absolutamente una reconciliación instantánea y perfectamente completa como en películas sentimentales. Doña Francisca aún tenía momentos significativos de resistencia emocional. Aún ocasionalmente hacía comparaciones nostálgicas con Beatriz. Aún luchaba internamente para ceder espacio y control en una familia que siempre dominó completamente. Pero algo profundo y fundamental se había roto en ella, una armadura defensiva de miedo y protección que finalmente permitía que ella comenzara a ver a Camila como más que simplemente una amenaza externa a ser eliminada. La cuñada Mariana tardó considerablemente más tiempo para procesar y aceptar. Ella observaba el cambio en la suegra con una mezcla compleja de confusión, resentimiento y eventualmente resignación renuente. Pero hasta ella no podía honestamente negar o ignorar lo que estaba claramente visible delante de sus ojos. 3 niños que habían sido justamente descritos como incontrolables y traumatizados se estaban visiblemente transformando. Lucas comenzó a ir significativamente mejor en la escuela, su rabia antigua, encontrando canales mucho más saludables y constructivos a través de conversaciones largas y pacientes con Camila. Pedro descubrió un amor sorprendente y talento natural para la jardinería, cultivando un cantero expansivo que dividía orgullosamente con Camila, los dos trabajando lado a lado en silencio, compañero confortable. Y Tomás, el pequeño Tomás de ahora 8 años que lloraba desconsoladamente todas las noches, comenzó a dormir considerablemente mejor, a sonreír genuinamente más frecuentemente, a confiar gradualmente que las personas importantes podían quedarse incluso después de que otras se habían ido permanentemente. La transformación visible no era de forma alguna perfecta o lineal. Había retrocesos significativos y regresiones temporales. Había días particularmente difíciles en que Lucas volvía temporalmente a la rabia antigua y destructiva, cuando Pedro se cerraba completamente en sí mismo, cuando Tomás regresaba a comportamientos infantiles como mecanismo de defensa. Pero ahora, crucialmente, había estructura real, había paciencia consistente, había alguien específico que no desistía categóricamente en los días más difíciles cuando desistir sería infinitamente más fácil y comprensible. Camila aprendió profundamente a través de esa experiencia que el amor verdadero y significativo no era remotamente sobre grandes gestos románticos o momentos cinematográficos de heroísmo dramático. Amor real era fundamentalmente sobre aparecer consistentemente, día tras día tras día, independiente de cómo tú te sentías. Era preparar el desayuno nutritivo incluso cuando tú estabas completamente exhausta de noches, sin dormir adecuado. Era sentarse pacientemente
constantemente durante una conversación emocional intensa, más sobre sentimientos complejos, incluso cuando tú ya habías tenido 15 conversaciones extremadamente similares solo en aquel mes. Era limpiar cuidadosamente una rodilla raspada más, mediar constructivamente una pelea explosiva más entre hermanos, leer atentamente una historia infantil más antes de dormir, incluso cuando tu voz estaba definitivamente ronca de tanto hablar durante el día. Era elegir consciente y deliberadamente quedarse absolutamente todos los días, sin excepción, incluso cuando sería objetivamente más fácil y menos doloroso simplemente irse y proteger su propio corazón herido, y en algún momento indefinible, sin que ella percibiera exactamente cuándo la transformación ocurrió completamente, aquella hacienda inicialmente hostil y rechazadora se transformó gradualmente en hogar verdadero, no porque las personas se habían milagrosamente vuelto perfectas, o porque absolutamente toda hostilidad había desaparecido completamente, sino porque Camila había conquistado y encontrado su lugar legítimo, había construido conexiones profundamente reales y significativas, había probado, no apenas para los otros, sino principalmente y fundamentalmente para sí misma, que ella era absolutamente digna de pertenecer, que su valor no dependía de la aprobación constante ajena. Una tarde particularmente bonita de primavera, casi exactamente 2 años después de su llegada traumática inicial, Camila estaba trabajando en la cocina soleada, preparando la cena, familiar cuando escuchó pasos pequeños y vacilantes detrás de ella. Era Tomás, ahora con 8 años, y visiblemente más seguro y feliz de lo que cuando ella llegó, sosteniendo algo cuidadosamente en las manos, como un tesoro frágil. Hice esto hoy en la escuela, para el proyecto de familia, él dijo con una timidez genuina pero confiada, extendiendo un dibujo elaborado con colores vibrantes. Era una representación detallada de la hacienda, claramente reconocible con sus árboles característicos, el granero rojo, la cerca blanca, y esparcidas por la composición estaban varias figuras de palito cuidadosamente dibujadas, Miguel alto y fuerte, los 3 niños en alturas progresivas, doña Francisca con su bastón característico, la cuñada y el cuñado, hasta los perros de la hacienda. Y allá, posicionada bien en el centro geométrico y emocional de la composición, una figura de palito con cabello largo ondulado y una sonrisa grande dibujada con esmero. Por encima de todo, en letras cuidadosa y orgullosamente dibujadas con lápiz de color verde, estaba escrito en español infantil pero legible: mi familia completa. Esta aquí eres tú, obviamente. Tomás señaló específicamente a la figura central con orgullo evidente. La profesora pidió que nosotros dibujáramos nuestra familia completa, y tú estás exactamente en el medio porque tú eres realmente el centro de todo ahora. Tú eres quien mantiene todo funcionando junto, quien mantiene a todo el mundo conectado. Camila sintió lágrimas calientes e inesperadas quemar intensamente sus ojos. Tomás, eso es absolutamente lindo, y significa más para mí de lo que puedes comprender. Pero tu madre biológica, la Beatriz, mi madre que me dio a luz, está siempre aquí dentro. Tomás interrumpió gentil pero firmemente, tocando su propio pecho pequeño sobre el corazón con seriedad. Ella siempre va a estar bien aquí. Nada nunca va a cambiar eso o borrarla. Pero tú estás aquí también ahora. Él tocó el dibujo colorido nuevamente con reverencia. Y tener a las 2 personas, la memoria de ella y tú presente, no está mal de ninguna manera. Es simplemente la verdad honesta de cómo las cosas son ahora, de cómo nuestra familia creció. Lucas entró en la cocina en aquel momento preciso, ahora un adolescente de 14 años, visiblemente más alto y maduro, voz ya cambiada a tonos más graves. Él miró atentamente el dibujo de Tomás y sonrió con genuina aprobación y comprensión. Él está completamente en lo correcto, ¿sabes? Tú eres definitivamente el centro emocional ahora. Tú eres quien mantiene todo junto funcionando, quien nos mantiene a todos conectados de forma saludable. No soy absolutamente solo yo manteniendo las cosas. Camila protestó modestamente, secando las lágrimas que insistían en caer. Ustedes 3 me eligieron conscientemente. Ustedes me dieron una oportunidad real, cuando literalmente nadie más estaba dispuesto a dar. Ustedes vieron algo esencial en mí, que yo misma no tenía absoluta certeza de que realmente existía. Nosotros vimos a alguien genuino, que absolutamente no desistía, Pedro añadió, entrando también en la cocina en aquel momento, esa reunión espontánea y orgánica, formándose naturalmente como tantas otras. Nosotros lanzamos sapo vivo en tu cama. ¿Recuerdas claramente aquel día? Y tú solo sacaste calmada el sapo, lo pusiste del lado de afuera y dijiste sin rabia: buen intento creativo, niños, pero van a tener que hacer considerablemente mejor que eso si quieren realmente asustarme. Camila rió genuinamente a través de las lágrimas que ahora caían libremente, recordando vívidamente aquel día absolutamente caótico y desafiante en el inicio tortuoso. Ustedes eran extremadamente creativos, con sus sabotajes elaborados. Necesito honestamente admitir eso. Algunas fueron realmente impresionantes. Nosotros estábamos constantemente probándote de todas las formas posibles. Lucas explicó con la perspectiva que el tiempo y la madurez traen, su voz considerablemente más madura ahora. Nosotros necesitábamos desesperadamente saber si tú realmente te ibas eventualmente, como todas las otras personas hicieron, porque todo el mundo siempre se iba al final. Todas las institutrices huyeron, los profesores desistieron, hasta algunos familiares pararon de visitar porque no aguantaban nuestro comportamiento, y si una persona importante más se fuera después de prometer quedarse, ustedes simplemente no
no lograrían soportar más ese dolor. Camila terminó la frase difícil por él con total comprensión. Yo sé exactamente eso. Yo entiendo profundamente. Y es precisamente por eso que yo me quedé tan determinadamente. Porque yo sé íntimamente lo que es ser dejada atrás por personas que deberían quedarse. Yo sé dolorosamente lo que es sentir que tú no eres suficientemente buena para que las personas permanezcan a tu lado. Y yo no iba de forma alguna a hacer eso con ustedes tres. No iba a añadir una capa más de abandono y rechazo encima de todo lo que ustedes ya habían sufrido. Miguel entró en la cocina ahora también, atraído naturalmente por el sonido reconfortante de las voces de su familia reunidas, y miró su constelación improbable de personas profundamente heridas que habían encontrado maneras dolorosas, pero bellas, de curarse colectivamente juntas. Sonrió con aquella expresión de gratitud y aún algún arrepentimiento. ¿Sabes?, él dijo acercándose cuidadosamente a Camila y envolviéndola suavemente en la cintura en un gesto de afecto y apoyo. Yo ingenuamente pensé que estaba ofreciendo generosamente a ti un refugio seguro cuando te traje para acá por primera vez. Pero en verdad, e irónicamente, tú eres la que se volvió el verdadero refugio para todos nosotros. Para mí, para mis 3 hijos rotos, hasta para mi madre difícil y resistente, aunque ella aún tarde significativamente en admitir eso completamente en voz alta. No fue remotamente fácil o simple, Camila dijo con total honestidad y franqueza. Tuvo innumerables momentos en que yo genuinamente quise irme y protegerme. Momentos específicos en que la humillación acumulada era tan intensa y constante que yo, honestamente, no sabía si lograba psicológicamente aguantar ni más un único día. Pero tú persististe heroicamente y aguantaste todo, Miguel, dijo con ternura mezclada con culpa. Y yo lamento profunda y sinceramente, todos los días, no haberte defendido apropiadamente desde el inicio. Lamento inmensamente haber dejado a mi familia tratarte tan cruelmente por tanto tiempo. Lamento haber sido tan cobarde y débil exactamente cuando tú más necesitabas desesperadamente que yo fuera fuerte y protector. Camila se volteó suavemente para encararlo directamente. Tú estabas genuinamente con miedo, Miguel. Tú habías perdido tanto ya. Y el miedo profundo hace a las personas hacer cosas que normalmente no harían, o crucialmente dejar de hacer cosas importantes que absolutamente deberían hacer. Pero tú, eventualmente, encontraste tu coraje enterrado. No inmediatamente como me gustaría, pero lo encontraste cuando realmente importaba, y eso definitivamente cuenta significativamente. Aquella noche memorable, durante la cena familiar completa con todos presentes, doña Francisca hizo un anuncio completamente inesperado y conmovedor. Ella golpeó firme pero gentilmente en el vaso de vidrio para llamar la atención de todos, un gesto formalmente inusual para las comidas generalmente casuales y relajadas de la familia. Yo tengo algo extremadamente importante que decir. Ella comenzó con voz aún levemente débil desde el ataque cardíaco, pero firme en la determinación. Y necesito absolutamente decir eso aquí enfrente de absolutamente todos, atestiguando. La mesa entera se quedó en silencio respetuoso y atento. Todos los ojos convergieron en la matriarca aún en proceso de recuperación. Cuando Camila llegó aquí por primera vez hace 2 años, yo deliberadamente la traté terriblemente. Yo la juzgué severa e injustamente, sin hacer el menor esfuerzo para realmente conocerla como persona. Yo la comparé cruel y constantemente con mi fallecida y amada hija Beatriz, de formas totalmente injustas. Yo hice absolutamente todo a mi alcance considerable para hacerla sentir completamente indeseada, para sistemáticamente expulsarla de esta familia que yo controlaba. Ella hizo una pausa deliberada, respirando profundo para continuar, y yo estaba profunda y completamente equivocada en cada aspecto. Totalmente, absolutamente, irrevocablemente equivocada. Camila nunca intentó sustituir o borrar a Beatriz. Ella nunca intentó competir con memorias o robar el lugar sagrado de nadie. Ella simplemente amó auténtica e incondicionalmente. Amó consistentemente cuando era extremadamente difícil y doloroso. Amó pacientemente cuando no era mínimamente correspondida o reconocida. Amó persistentemente cuando sería infinitamente más fácil y completamente comprensible simplemente irse y nunca más mirar atrás. Y ese tipo específico de amor resiliente, ese tipo raro de fuerza interior, es extraordinariamente raro en este mundo. Doña Francisca miró ahora directa e intensamente a Camila con ojos brillando de emoción genuina. Tú literalmente me salvaste la vida cuando yo absolutamente no merecía ser salvada después de todo lo que hice. Tú transformaste a mis 3 nietos rotos de niños profundamente heridos y destructivamente rabiosos en niños que están gradualmente aprendiendo a amar auténticamente y confiar nuevamente en personas. Y tú lograste hacer eso no con grandes gestos dramáticos o promesas vacías, sino con pequeños actos consistentes de bondad genuina y paciencia infinita, día tras día tras día, incluso cuando absolutamente nadie reconocía tus esfuerzos, incluso cuando tú eras constante y cruelmente atacada. Lágrimas corrían ahora libremente por el rostro arrugado y marcado de la mujer mayor. Entonces yo quiero y necesito decir eso aquí, claramente, enfrente de toda la familia reunida. Perdóname completamente. Perdona sinceramente a una vieja extremadamente tonta que estaba tan completamente consumida por el miedo paralizante de perder lo que restaba de conexión con su hija fallecida, que no lograba mínimamente ver el regalo extraordinario que estaba siendo pacientemente ofrecido. Tú eres absolutamente parte legítima de esta familia
familia ahora. Tú siempre lo fuiste desde que llegaste. Yo apenas estaba demasiado ciega para reconocer. Y lamento profunda y sinceramente haber tardado tanto tiempo doloroso y desperdiciado para finalmente reconocer y aceptar eso públicamente. El silencio emocional que siguió era denso y cargado de significado profundo. Camila se levantó lenta y deliberadamente de su silla. Caminó con dignidad hasta doña Francisca y abrazó a la mujer mayor con genuino calor y perdón. Yo te perdono completamente y sin reservas, ella susurró suavemente. No porque lo que tú hiciste estaba correcto o justificado, sino porque yo conscientemente elijo no cargar más ese dolor pesado como una mochila. Yo elijo deliberadamente seguir adelante constructivamente. Yo elijo consistentemente construir puentes en vez de muros, unir en vez de destruir. Y en aquel abrazo sincero y sanador, en aquella cocina simple y acogedora de una hacienda en el interior, rodeada por una familia que había sido inicialmente tan hostil y ahora la acogía genuinamente, Camila sintió algo profundo que no experimentaba conscientemente hace muchos años, difíciles. Paz, verdadera y duradera. No simplemente la ausencia temporal de conflicto inmediato o desafíos externos, sino la profunda certeza interior de que ella finalmente pertenecía legítimamente, de que ella era genuinamente valorada por quien era auténticamente, de que ella había encontrado y conquistado su lugar verdadero en el mundo, no porque era perfectamente sin fallas, sino precisamente porque era genuina, imperfecta, persistente y real. Y así también llegamos finalmente al final de esta jornada emocional. Una historia que comenzó con una mujer solitaria bajando nerviosamente de un autobús en un camino rural polvoriento, cargando apenas una maleta desgastada y esperanzas extremadamente frágiles casi rotas, apenas para encontrar hostilidad devastadora y humillación pública en lugar del acogimiento prometido. Una historia que fácilmente podría haber terminado trágicamente con ella huyendo derrotada, completamente convencida de su propia inadecuación fundamental, confirmando una vez más que no pertenecía a ningún lugar. Pero en su lugar terminó de forma radicalmente diferente y transformadora, con una familia entera fundamentalmente transformada, niños profundamente heridos, gradualmente curados a través de amor persistente, y una mujer valiente que descubrió que su mayor fuerza verdadera no estaba remotamente en ser perfecta o en corresponder meticulosamente a las expectativas imposibles ajenas, sino en simplemente persistir resilientemente, en simplemente amar incondicionalmente, en simplemente elegir conscientemente quedarse incluso cuando absolutamente todo la incentivaba a irse y protegerse. Porque al final de cuentas, no fueron las grandes batallas dramáticas o momentos cinematográficos de heroísmo los que realmente definieron la jornada transformadora de Camila. Fueron los pequeños pero significativos actos de coraje cotidiano acumulados. Fue preparar el café nutritivo incluso cuando nadie agradecía o reconocía. Fue secar pacientemente lágrimas infantiles incluso cuando sus propias lágrimas no eran vistas o reconocidas por nadie. Fue defender valientemente niños que inicialmente la rechazaban activamente. Fue salvar heroicamente la vida de quien intentaba implacablemente destruir su permanencia en la familia. Fue elegir consciente y deliberadamente todos los días sin excepción no dejarse definir por la humillación recibida, sino por la manera digna y resiliente como respondió a ella. ¿Qué fue lo que más te reconfortó profundamente de lo que conté? Fue cuando los niños finalmente y valientemente estuvieron públicamente del lado de Camila contra la familia. Fue cuando ella heroicamente salvó la vida de quien la humillaba consistentemente. Fue cuando percibió e internalizó que su valor fundamental no dependía de la aprobación externa. ¿O fue la certeza reconfortante de que persistir auténticamente, incluso en la adversidad brutal, eventualmente planta semillas preciosas que crecerán inevitablemente en algo extraordinariamente lindo? Menciónamelo en los comentarios. Me encantará saber qué tocó tu corazón y si esta historia te dejará pensando o te regalará un poco de esperanza. Antes de despedirnos, quiero hacerte una invitación que viene del corazón. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te reconociste en las dudas, en los miedos o en las pequeñas victorias que compartimos hoy, este espacio también es tuyo. Nuestro canal no es apenas un lugar de historias, es un refugio donde mujeres como nosotras descubren que la humillación no define quiénes somos ni quiénes podemos llegar a ser. Al suscribirte, no estarás apenas recibiendo notificaciones de nuevos videos. Estarás uniéndote a una comunidad de mujeres que, como tú, están reescribiendo sus historias después de momentos de humillación y derrota. Mujeres que transforman heridas en sabiduría, que reinventan posibilidades cuando el mundo intenta disminuirlas. No es sobre acumular números, es sobre construir juntas un espacio donde nuestras voces, nuestros dolores y nuestras victorias son no apenas escuchadas, sino celebradas. Aquí encontrarás inspiración semanal, estrategias prácticas y, por encima de todo, la certeza de que no estás sola en esta jornada. Entonces, si algo en esta historia resonó en ti, si algo aquí encendió aquella pequeña llama de posibilidades, aprieta el botón de suscripción. No por mí, sino por la mujer extraordinaria que tú eres y por todas las historias de superación que aún tienes para vivir. Esta es una invitación para caminar juntas, para descubrir juntas que nuestra dignidad no es algo que alguien pueda quitarnos. Es una fuerza que nosotras mismas cultivamos, incluso en las circunstancias más desafiantes. Aquí en el canal hay otras historias que también te harán sentir y reflexionar
reflexionar. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar el alma y por ser parte de este viaje donde las emociones y la vida se entrelazan. Eres bienvenida siempre. Este rincón también es tu refugio.